Hola, yo soy Soli y el día de hoy hablaremos de una película muy esperada, la cual se titula Wonka, protagonizada por un actor muy reconocido a pesar de su temprana edad. Nos referimos a Timothée Chalamet. Sin embargo, ¿su actuación en este film estará a la altura de Johnny Depp o de Gene Wilder? Pues recordemos que las dos primeras películas de Willy Wonka al día de hoy son consideradas obras maestras, así que sin más preámbulos, comencemos y veamos qué tal. La historia inicia con un joven soñador llamado Wonka, en camino, en un barco, hacia su nuevo destino. Cantando, llega al lugar y se despide de su tripulación. Ahí, Wonka nos confiesa que solo tiene 12 monedas, pero tiene un gran sueño que cumplir, y es dar a conocer sus deliciosos e innovadores chocolates. Al llegar al centro de la ciudad, se entusiasma, solo que se da cuenta que gastar dinero ahí se hace muy fácil, razón por la que cree que sus 12 monedas no son suficientes, ya que ahora le quedan 6. Luego de eso, entra en un comercio y al mirar sus alrededores, comienza a soñar despierto y a bailar porque cree que ahí es el lugar perfecto para tener su fábrica de dulces. Sin embargo, un policía lo ve y lo multa, pues resulta que soñar despierto tiene un castigo a pagar de 3 monedas. Últimamente, todas las pelis se parecen a Latinoamérica. Wonka, un poco triste, va en busca de un lugar para dormir y en eso se topa con una mujer que tiene un bebé. Esta le pide ayuda y como Wonka es muy amable, accede a ayudarla. Pero ahora le queda una sola moneda y, por si fuera poco, la única moneda que tenía se le cae en una alcantarilla. Minutos después, un sujeto lleva a nuestro protagonista a la casa de una mujer llamada Scrubit para que pase la noche ahí. Ya dentro, la señora le ofrece ginebra y juntos toman un trago. Tras esto, ella le pregunta qué busca, a lo que Wonka responde que una habitación, pero lamentablemente no tiene dinero. Sin embargo, ella le ofrece un contrato para que pueda quedarse, solo que una niña llamada Noodle le dice que no firme, pero aún así, este firma el contrato a pesar de ver irregularidades. Al día siguiente, Wonka va al centro de la ciudad, se prepara al frente de donde quiere fundar su fábrica y se presenta ante el pueblo. Comienza a cantar y luego da a conocer unos extraños chocolates en forma de huevos que pueden volar, maravillando a todos los presentes, incluyendo a los empresarios fabricantes de chocolates más poderosos del lugar. Estos 3 hombres, uno llamado Slugworth, el otro Fickelgruber en Prattnose, se dirigen a Wonka y prueban sus chocolates para desaprobarlos, pero la realidad es que les encantan porque inclusive vuelan, solo que sus empresas se verían afectadas por su competencia. Posteriormente, todos comienzan a comprar chocolates y a volar, pero para la mala suerte de Wonka, llegan los policías corruptos del lugar y se apoderan del dinero de este. Nuevamente, Latinoamérica. Nuestro protagonista triste le pide a uno de los oficiales una moneda para pagar el alquiler y el oficial accede. En otra escena, el joven Wonka llega a su lugar de alojamiento y procede a pagarle una moneda a la dueña tal y como decía el contrato, pero ella aclara que le debe más que eso, revelándole que debía leer todo el contrato, así que le debe 10,000 monedas y como Wonka no tiene dinero, deberá trabajar para ella en su lavandería por 27 años. En ese segundo, llega el cómplice y empuja a Wonka a su nuevo lugar de trabajo, donde conoce a un grupo de personas que fueron engañados como lo hicieron con él, un contador, una plomera, una joven mujer y un comediante. Se presentan ante él y el contador lleva a Wonka al cuarto de jabón y sin más nada que hacer, todos se disponen a trabajar. Al finalizar la jornada, nuestro protagonista llega a su cuarto y de la nada aparece Noodle. Ella le recuerda que le advirtió no firmar aquel contrato, pero este le confiesa que no sabe leer. En fin, luego de conversar un rato, Wonka se niega a comer la asquerosa comida del lugar y le ofrece a Noodle un delicioso chocolate elaborado con sus herramientas mágicas, pero la niña dice que nunca ha comido uno, así que Wonka se lo prepara con unos ingredientes que dan esperanza. En ese instante, Wonka empieza a contarle su vida. Le explica que de niño solo vivía con su madre, quien era una gran cocinera, mientras que él solo se preocupaba por aprender nuevos trucos de magia. Le revela que en uno de sus cumpleaños ella le obsequió un chocolate, lo que hizo enamorarse de la idea de ser un chocolatero, queriendo además darse a conocer por todo el mundo. Sin embargo, su madre enfermó y falleció. Entonces Wonka solo quiere cumplir sus sueños y descubrir el secreto que su madre nunca le pudo revelar. El chocolate de Noodle está listo y le encantó, pero ahora no se imagina un día sin chocolates, por lo que Wonka le ofrece un trato de dividir ganancias si hace que él quede libre, encubierto, para vender chocolates y juntos saldar sus deudas. Así que la niña acepta y ambos idean un plan. Por otro lado, el jefe de los policías corruptos se reúne con los 3 poderosos empresarios en una oficina secreta. La razón de esto es que los magnates le tienen una petición al policía y es desaparecer a Wonka. Sin embargo, este se rehúsa, pero luego de bailarle y cantarle un rato, el oficial es convencido tras recibir la fructuosa cantidad de 1,800 chocolates.
Un día después, en la lavandería, el cómplice de Scrubit se asegura de que todos estén cumpliendo con el trabajo. En ese momento, Wonka lo convence de que su jefa está enamorada de él, logrando en el sujeto una enorme emoción, pero primero debe vestirse como una persona adinerada. Más tarde, Wonka construye un sistema de lavado automático para que más nadie tenga que trabajar y así se dispone a huir de la ciudad para vender chocolates, mientras la señora Scrubit y su trabajador coquetean. Nuestro protagonista se mete encubierto en uno de los sacos y Noodle lo lleva hasta su destino en su carroza. Lamentablemente, al llegar a la ciudad, Wonka descubre que alguien le ha robado sus chocolates y no puede hacer más porque necesita exclusivamente leche de jirafa. Sin embargo, la niña dice que en la ciudad hay un zoológico, pero deben tener un plan para entrar sin que el guardia de allí se dé cuenta, y entonces Wonka le muestra un chocolate sorpresa. En otra escena, Noodle le ofrece chocolate al guardia y este escéptico lo acepta, y en ese instante Wonka revela que ese chocolate se llama Una Noche de Fiesta y que contiene licor, así que será el dulce perfecto para que se distraiga. Efectivamente, entran al zoológico y van directo al cuarto de la jirafa, pero antes Wonka era casi devorado por un tigre al no saber leer y casi entrar al cuarto equivocado. Sorprendentemente, ambos manejan la situación muy bien y mientras Noodle acaricia a la jirafa, Wonka la ordeña. Momentos después, los dos llegan al centro de la ciudad con muchos globos, pero para su mala suerte, el jefe de los policías llega también y agrede a Wonka físicamente exigiéndole que nunca más venda chocolates, así que le da un golpe en la cabeza como advertencia. Luego, mientras que los nuevos tórtolos quieren una cena, Wonka llega a la lavandería sin que ellos se den cuenta y ahí sus compañeros le piden una explicación. Nuestro protagonista les revela que es un chocolatero, a lo que el contador les informa sobre la mafia que tienen los empresarios que venden chocolates en la ciudad, pues este sabe mucho, ya que en el pasado trabajó para ellos. En otra escena, todos se comunican desde las ventanas de sus habitaciones y organizan un plan, ya que, como es de notar, todos quieren salir de ahí, así que cada uno aporta algo para empezar con la estrategia. Al día siguiente, Wonka inicia nuevamente con su aventura como vendedor de chocolates y como era de esperarse, le está yendo muy bien. Sin embargo, los policías aparecen, razón por la que debe huir y se marcha a través de las alcantarillas. Vende en los buses, en las barberías y en todos los lugares que puede, logrando un éxito rotundo en ventas a pesar de que es perseguido por los oficiales. En la noche, un pequeño ser que ya todos conocemos se infiltra en la habitación de nuestro protagonista para robarle sus chocolates. Sin embargo, Wonka, con una trampa, consigue capturarlo. Sabemos que es un Oompa Loompa, pero parece a Chucky. Willy le exige un motivo por el cual le roba su mercancía y este, a través de una canción, le recuerda cómo le robó 4 cacaos y cómo él era el vigilante de esos frutos y que por eso fue despojado de su propia isla, así que por eso el Oompa Loompa le roba siempre. Wonka le considera e intenta llegar a un acuerdo con el duende, pero este se niega, lo golpea con una sartén y se marcha con sus chocolates, otra vez. Un día después, los amigos de Wonka lo llevan a una fábrica y felices le informan que ya no será un vendedor ambulante, por lo que podrá vender tranquilo. Sin embargo, ya todos estaban vigilados por los 3 empresarios en conjunto con el policía corrupto. El oficial les revela todos sus datos, además del lugar en donde se quedan, la lavandería de Scrubit. Tras esto, Slugworth se dirige a la lavandería y le comenta todo lo que está sucediendo a sus espaldas y le pide ayuda para acabar con todos. Al día siguiente, Wonka apertura su deseado negocio, llama la atención de todos los presentes e inmediatamente atrae a un cliente, y segundos después, todos entran al local y comienzan las ventas. Sin embargo, algo no parece ir bien. Los chocolates comienzan a tener efectos secundarios y todos se ven afectados e indignados, razón por la que comienzan a destrozar el lugar, y momentos después nos enteramos que Slugworth tiene que ver con esto. Ya a solas, con la fábrica hecha un desastre, Wonka comienza a pensar algunas palabras de su madre, pero de repente los empresarios aparecen a ofrecerle un trato. Le proponen darle suficiente dinero para que él y sus amigos sean libres y salgan de la lavandería, así que, sin más opciones, acepta, pues sabe que es una oportunidad única para que sus compañeros sean felices. Pero Wonka debe irse y nunca más hacer dulces. Tiempo más tarde, en el muelle, Wonka se reúne con los empresarios y el policía corrupto, porque estos le asignaron un barco para que pueda partir lejos de ahí. Al despedirse, Slugworth le da un fuerte apretón de manos a Willy y este, adolorido, se dispone a irse. Minutos luego, de la nada, el Oompa Loompa aparece y le dice a Wonka que su deuda está casi pagada, así que ya no le robará dulces, pero Wonka le hace saber que no volverá a hacer chocolate. Incrédulo, el duende no puede creer que les haga caso a los villanos y se dispone a relajarse y ¡boom! Es cuando nuestro prota descubre que la marca del anillo de Slugworth, la cual se refleja en su mano, se parece mucho
mucho a uno que tiene Noodle, llegando a la conclusión de que ambos son familiares. Entonces va a decirle al comandante del barco que retorne, pero descubre que solo hay bombas, así que, sin más opciones, el Oompa Loompa y él se lanzan al mar. Desgraciadamente todos fueron liberados excepto Noodle, a quien dejaron encerrado en un armario. Sin embargo, Wonka aparece junto al equipo para ayudar a la niña. La idea de ellos como familia es hacer que Slugworth ya no los vuelva a molestar y para eso deberán encontrar un libro que demuestra todos sus delitos. Pero para esto deben ir a la oficina secreta. El contador y Wonka aprovechan que el vigilante está dormido y roban a la jirafa para que sea parte del plan. Se dirigen a la iglesia, lugar donde está la oficina secreta, y gracias a que el cura tiene unos maníes en sus bolsillos puestos por Noodle, el animal lo ataca haciendo que todos en la iglesia salgan corriendo. Wonka junto a su equipo se hacen pasar por trabajadores del zoológico y entran a la iglesia. De esta forma consiguen acceso a la oficina secreta y nuestro protagonista junto con Noodle buscan el libro. Ambos se esfuerzan pero no consiguen las pruebas hasta que, por accidente, logran toparse con el libro que solventará todos sus obstáculos. Sin embargo, los tres empresarios aparecen. Slugworth confiesa que es el tío de Noodle y cuenta cómo su mamá le pidió ayuda por la repentina muerte de su esposo. Pero como Slugworth quería ser el único heredero de la fortuna de su hermano, abandonó a su sobrina. Tras esto, los empresarios envían a Wonka y a Noodle a una bóveda, donde morirán al ser ahogados con el chocolate, pues no tienen más opciones, ya que son apuntados con un arma, así que deben acceder. Por su parte, Willy le da un frasco de chocolates a ellos y les pide que, como acto de buena fe, se lo entreguen a una persona pequeña con piel anaranjada, es decir, al Oompa Loompa, y ellos acceden. En ese instante, el chocolate empieza a ser expulsado en la bóveda y ellos se quedan sin opciones, razón por la que comienzan a rendirse. De repente, el Chucky no recibe sus chocolates, entonces ataca al cura para ir a salvar a Wonka, puesto que este necesita de sus dulces. Con su artillería, va rápidamente a salvarlo y ¡eureka! Consigue drenar la bóveda. Ya libres, ante todo el pueblo, Noodle y Wonka le dan el libro con los delitos escritos a un oficial y este los lee, desenmascarando a los villanos en presencia de todos. Los empresarios planean huir, pero sorpresa, estos comienzan a volar porque se comieron los chocolates del Oompa Loompa. Momentos más tarde, todo parece en orden y Wonka decide abrir el chocolate que le obsequió su mamá, donde se revela el gran secreto. No es el chocolate, sino las personas con quien lo compartas, y desde la distancia logra verla. En otra escena, Wonka va con Noodle a una biblioteca para que conozca a su madre. Por fin dieron con el paradero y después de muchos años lograron reunirse, dándose un cálido abrazo. Luego, Wonka y su nuevo socio se dirigen a su nueva fábrica de chocolates. El lugar es un gigante castillo que, con la imaginación, empiezan a palpar lo grandioso que será. No hay nada que decir, el mensaje moral de esta película es claro: luchen por sus sueños y sean felices. Deja tu like, suscríbete y comenta qué te ha parecido esta aventura deliciosa.